Cato Jamaica se por Ampaña de Pijale, Peña de Miapo. O Arapo, Viu Hasa, Prive, o Arapo, Mahano, Ya Prive, atendió ya por Gripe Activaçu, a gente estava Fernando de la Mora, se não era Mongo de Gripe tenía un luego de Cope Aguazú, estaba Fernando de la Mora, ya en una vez España y hemos llegado a la sede central, a Peui Iñazay, Peguajá, Sa, Taba, dice 100 ciudades, 100 distritos, 100 municipios que en el estado de Chacuella de a mi apetepego, a ver, Mocoy, en Mavio, Bapoa, a Eva Gina Puente Quijá, a Eva y Curuguatí, a Upembo Vive, Ateneo y Yepe Guria Veigo, a ver Saldo de Guayabe, le venimos Pendaguri, a un Yepe ahí por Cristo, a Pei Hasaomi Ara, Getabeta Pisao y Oñemboyaba, que operamos Puente Quijapa, a Pisa de Curuguatí, pero que está mismo con idea. A Aregui, imagínate, la Yaviramo. MTT, me hago un tipo de tema, imaginamos a 30 años a tener un bajo jaco a ver. A gente treita que sabe más, o me lleve cuatina hasta diploma, ya la cerveja, unía mi andera pisar, mi apetece y mi, oye, pero no hay como a poja, pero a sama, pero allá no mi cubilaba, estamos ahí, mi ale que va a tener que vale. A ver, veamos, voy a pedir imaginar. O Arapo Vendeu sabe, Ara Coin Lunes, porque ya por Uribe, porque si venimos a tu Isahai, ceremonia de colación, de graduación, pero ahora ya por Uribe, Isahai, Anga, pero Uabe, Anga, miramos que ya Petebo, mismo Petebo, José, ahí en Wikiga, tu Manuesa, Pejo, la Giarei, o Igurigo, Apegao, Coa, Mite. Ni me llama más super pero ve cuatia a ver cuevo mío juega viejo esa cuai esa bañan de esta sabe antes ya de ni me co ape ni me ape banca to teve aña mañana pisa yo jeja ñande ni na mi ni morandúa ha hoy me poco oí a mujer en da ni morandúa a bebe ya ha ma ni teve a tío y coa que para poco en vive Pepe Catuña de ella esa cuamina, esa baña de esta, este treita, oye, voy a cubrir Pepe a mi cuatiana. El acto de colación se hizo el lunes pasado y tuvimos egresados de la licenciatura en lengua guaraní, casi 1100 egresados. A pesar de esa cuamina, no debe baixar tu chat. Hay instituciones que por año pueden tener 20, 30, 50, lo que más tienen pueden tener 100, 150, 200 egresados. En el caso del Ateneo, en una sola promoción, son 1100 licenciados en lengua guaraní. Aunque Ario Indigo Miño Morandúa, Antropología Cultural Guaraní Paraguaya, mi área de Guajimete, 300 tapizadas sobre la Jape Patianta. Apea Ario Indigo Morandúa, a objetivo de maestría en lengua y cultura guaraní. Mía, hay metido 200 rupios y hubiera ave cuatiata. A pesar de ahí, hoy mi homenaje ya pibe, pero ya puedo y Pepe doctorado en lengua guaraní. A Pepe, Cachuta venía a ver esa guapa, esa va, mi andera pisamos a ya pibe, homenaje estaba en Morandurire. Pepe doctorado, la única que teníamos a pobre, o a 8 años, o sea, y éramos. Ya a 4 de licenciatura, 2 maestrías, a 2 años de doctorado, 8 unimos a Bella Prive. Beatriz Supe, hoy por estamos técnico a Yara ya de su guaraní, me doctorado en lengua guaraní. Ahí se debió para ver, y para mí, voy a decir, yo más en 20 bebés, luego que tuve, o dije, estaba en Boyaba. Antes mi o Andúa y nave voy a decir iba a tener maestría miasa y mi a coite o ita pisa o boya o Andúa con ave
esto Isabela Ateneo Oyapoa Peoñe Perú Jahuevi 23 de septiembre pasado Ateneo Botricuri Boja Pipa Porumbí a 39 años. 39 años Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní va a Boja Goñana en el Tame. Apenas Peteín que era Ibotía, que era Ibotía ese sueño allá. Ni pero una me obrero que coja Rotemi Upéramo, a verme. Que cuando acá vemos lo que vamos, esperamos acá no juguete. Esperamos los niños que estamos, podemos apretar pisando y jalo, y por ahí te hará bebé, ni mo a la duña me asai, ni a mo ajeo, ni a de la pisamos muy viveo y coa. Apenas bebé que tú veo ya puedo creo yo. Apenas hay saber que ave o canis de lluvia, o niña de la pisaco pija de bebé ni mo a la duña Concepción a Jamambay, hoy iba a Teote, a ver San Pedro, viajamos, y Viote, Yucuta, Alto Paraná, Caguazú, Zapay, Tapúa, Misiones en Bucú, Mian, Imbaité, Cordillera, Central, o Pijare, vengo y dije, está ni morando, vagina. Hoy hay cosas guates, hoy ya puedo estar en nave, apeango y por la pizza jape, a Monberuo, Samba, esa vaina, la primera institución en el Paraguay que hizo lo que se llama la descentralización educativa es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. 1988, Ateneo Seña Primo Curio Cajare. Yo vemos Cajare en Mohoguri, Petaba Peteija, Ateneo Majejabuenio, Jeraca Aguazú. Operiré, Roñe Boyacuri, Arroyo y Espero, Peariré, Rojasaca, La Peguable. Pensa los objetivos de mi Sa 100 distritos con Ateneo Bapoa. Cuando menos tiempo el Ateneo en una ciudad lleva trabajando, lleva por lo bajo 24, 25 años. Pero 24 y 25 años donde nosotros siempre cumplimos con la gente. Nosotros nunca tuvimos la circunstancia de decirle a nuestros alumnos no, el curso no va a terminar, vamos a venir 6 meses más, no vamos a venir 1 año más, 2 años más, jamás hicimos eso. Como jefe, ahora, a ver papá. Y también con el tema de la entrega de los diplomas y compañía, que hoy por una burocracia del ministerio tarda un poquitito más, tardó un poco más en el tiempo de pandemia, pero hoy también con el sistema nuevo que se está aplicando, los títulos salen relativamente hablando más rápido, ¿verdad? Y todos esos documentos hoy están en poder de muchos egresados nuestros. Nosotros tenemos la satisfacción de que aquí en Canindeyú no solamente tuvimos o tenemos docentes, sino que ya aquellos que están en cargos superiores. Hay muchos egresados del Ateneo que hoy son directores de escuela, de colegio, están trabajando en formación docente, están trabajando en universidades acá del departamento. Y por el otro lado también muchos de ellos hicieron una carrera política, se convirtieron en concejales municipales o departamentales y otros que están trabajando en otras áreas. Tenemos la presencia para nosotros un orgullo de muchos miembros de comunidades indígenas que normalmente por distintos motivos muchas veces no podían estudiar. Tener un barrio ya poco, que que esas escuelas en Boyá. Hauñe Morandú, Hau Gustio ahí ven esto y te imagina que Guatia hasta en Baja Pegua. Así es que quiero hacerles este comentario un poco en el inicio de nuestra jornada de hoy para que ustedes sepan cuál es el alcance de este gran trabajo que estamos haciendo. Así es que a cuenta de Saramoye voy a dejar a Teresa, voy a dejar a Felina, voy a dejar a Nilda, voy a dejar a Pablo y a Pegua lleva. Ella es el local, Ana Teresa, Nilda, Felina, hay 30 años, acuera Ouja, Paraguay, acuera que está hablando de su escuela, pues es caro que tú, consejo y cuija con ese copijale, a Eoma Heibe, a Beantica, tú no es Heibe, empieza a cuamba, y se va, llevemos a antes, y YouTube, oye, no es algo a ver, o anga, las así, que me vengo y vine y yo, a saber, antes o quija, porque esa me llevé, ya, upera moguare, ateneo y más que a ver, a anga tape bonales, a ver, ateneo, como yo a cuisna, por ejemplo, dirige a
en el Diveja PM Guana. Con ITP 2021, Ministerio de Educación, con ITP llegó a un boticuri, el curso de profesorado, con Año que está llegando, con Asamble Fijala Peajú, a Yagurecoaña de Tameja, Uñembo Jape Ponágina, Pisa Javi, Angamos esta bebé para el Marandó de Jape, Uñembo Lleguita, hoy Kobe Lleguita, Bembo de Jarambo de Siri. En AP 2021, en tiramos el PPB, atendió MLP 31.000 diplomas de profesores de guaraní. 31.000. Del público ya no estaba metiendo de Jaoto y sí, te va a tener yo baja, gente cuatro años estaba medio de esa pichacuela. Ajá, esa vez mío ni morandúa, estaba, no te contenido, oje ya joga igual, ojo para Guadalupe. Algo jamás que subir por dejar, pero el tiempo a ver ya por esa, pero en depende de lo que ya por Guri Petembia por Guasú. 31.000, pero hay un dato también importante. Pepe Gendú, Pepe Huereco, y más pena Pepe Huereco, a ver cuál tiene hasta ni pirunaba. Ahí va a curso básico, que iba a ser un año. Como algo, ni me Pepe cuál tiene hasta. Apea a mon pregunta bem que katong sa te pikuan ba isa ba ko ba ewa sotonyo mo mini pirugui. Gango 1992 be onye mo nei kuri be yani ni ewa anime hoy ko hanwa subí ñane tañe idioma oficial. Pepe a pikuan en artículo 140 de Constitución Nacional con Aguave y los idiomas oficiales de la República son el español y el guaraní. Vea, hoy compararé o una happy query de combo en atinoya, para el pico de forma educativa de combo en atino. Apea, oye, piruo, Pepe ahí Ateneo y quien barete curi a Ateneo Lupi, a llevo al que vete combo en atinoma. Por eso juega que moco y ve, Amanda llegó a sube. Los congresos nacionales, Brillapoa que en 1992 a 1993, a un mismo cuidado, Ñemoneí, Guaraní, que jamás educación escolar básica a educación media. Pero Guaré, Oñecote, Maui, Curipembo, Bebí, voy a dejar a Guaraní. Ande, Ñemorando, Ceramo, Repoan acá, te para Guaraní. Pepe, Ñomongueta, pero Ateneo te contene y pisoe, te contene llamamos a Gemon Viribe, a Pisa Jape, Roseñe Perú, a Rosén, Peñe Piruna, me padre, te oye Uriango, Baisa vaya ahí a la Guaranime, Baisa vaya a Catuamo y Guaranime, o Ingetañe, ese en el Guayan, Baisa vaya a la Guaranime, a Ferrari, pero ya puedo ver, ya puedo tener ponde a, que tiene planeamiento, que tiene programa. A Pedro Romingueo Mimba cotenedera, era curso básico. Mimba Mina Eva, el cotenedera, onde Ceramo, Ojai, Ceramo Guaraní. A Pepe me mandó ata a Opaletea, Pepe me enogaré, Tenape me enamocoaña, Bella Jesagina, esa ya Jaiana. Aunque Cueva es mille en día a su vocabulario, y Puruambo de Jao, Peñandero Gapipe. Vaca o miares igual. A Pimba que hay venir con aja y pirepe, ya sube literatura, a ver que mi mito, leyenda, mi caso ni un beú. Amba venimos y llevé ahí bebé historia de la lengua guaraní. Umía, esperamos obrero con aja y una misma mi voy a dejar la cuerda con esta. Esperamos de saco a Juan de Betemba a ver. Estaba en Boyaba. Sabe, antes ya daria en posible aña joa semini iba a ir a mañana olímpico con aña boqueana guaraní. No pico seco con aña ya por el tema con aña guaraní allá por pesa hapo estaba en sabe antes joa por Cuba llevemos pesa ni boya y se la ibosembo es haram se la que se venda reteve Añe morando jamambo de Hanana, siendo hay cuadacente para esa va a Jaí Jamoniana, a operar un muñe por un curso básico.
Juan y TPB, hoy estado ya por recursos básicos, Jaupío se llama. Peante Peseco tenía. Además, como anduve cuatina tan y catoma Pesavi, licenciado en Ciencias de la Educación, licenciado en Filosofía, en Ciencias Sociales. Apenas no copay, cuando el copay no pegó a la niña de Jehová, porque a mí ya, apenas tenía ali por ya por recurso básico. Apenas, hoy apoya que voy a necesitar tu sacuella de ver. Ateneo venimos hablando acá en 140.000 tapizadas. 140.000. En 1988 que Ateneo Oñe Perú, coge como esta pisacuera, a usted viejo, han a ver. 140.000 tapizadas. Han a unir 140.000, oí mi iñaca, cuya iba a Javeta, amo ata, voy a dejar, voy a decir, a mi área que voy a ver, aunque estamos, voy a verme 31.000. A mí 31.000 apiterio y llegué iba a Javeta ese, a Icota, a Ñemoranduta, hoy cojan a ser licenciado, tener licenciado a anime. A mí hago a de ellas hasta 10.000, coña está. Tu se acuerda de Jaumia Buitebe, hoy está, hoy morando a Cocanín de Lluvia. Pero picuan, más a peari de Guayí, hoy en la maestría de Apoa, un día ya de Yaguarico, más Jaime 1.500 rubico para hoy, tu se acuerda de él. Ya EOBM, el votante de Pisacuan, va a irse a hoy, está tapizar, hoy se amó, a Momba Eguazúa, a Pisajape un miasán y va a venir en Eguarani. Hoy voy a dejar años a hoy saber. Hoy sabe antes el pujo epe. Checo a ver curvativo, nada está pendiente porque te voy a voy a dejar a Teresa mía, que te mando a ese Gaspar Medina, a voy a dejar ahí a gente ahora no voy a Samarandu a o me está empeñando en Guaraní. A periodista, a periodista Purúa y gente pobre, pero Guaraní. A veces en dudas está me hacen jara. Hoy Purúa Guaraní, aunque puedo ni morando de pea y Guaraní me atendió. Y antes de que gusta a mí a que baja esa vez me gente creyendo, hoy país, hoy pensaba que está así, hoy en la pizza, Sococue, líderes campesinos, gente creído y hoy morando a que Guaraní me atendió. Viñan de Picuera, taja Puigá, taja Guaraní, taja Pañita Vetená. Un día de Jehová atendió a Doña Morandúa, y antes ya le coge mete 500. Voy jara, iba a Viñan de Picuera, a Picuera Gina Guaranillara. A Ateneo ya puedo pensamos, hoy ve a pero que gato jamás a pero hoy cope cuatianta. Va ella de Ñambo de esta ciudad, pero a Picuera Guaranillara hoy, pero Guaraní le pongo y va a Picuera. O Hugo Ave Viñanda Petebe, me amo Boca Poca, y mi va que tú vas a correr por aquí, y vemos pesa, o para ver ni cote en la pecuatianta, a pegar Dios por Cristo, ¿verdad? Pensamos que algo ni per una malla poa, amo a saber, me na mandu, y diga tu amo esa pepico a por ampe atendió de Jehová. 39 años atendió un botijahue, oye per un jahue, y gente poco en este bebé. La peyujumo, hay con Paraguay tu se acuerda de ver, que estaba PM, tenemos para ser botado que fue. Pero Uva, que te dio combustible de su propio de Taja. Care Amboapu, hay que tomar ese que van a ver a Sambo, bebe a ver, o veamos para un César, de mí, miramos por Andú, miramos para EPP, cuál se ve, a ver a tener de Jehová, a ver a ver a Jave, que te jamás coacan. Se añeja hasta ambos jóvenes de mi catumía, ¿verdad? A saber, a la indica, tiramos que te iba a gastar por andar, que por nada, pero ambos jóvenes también. Para eso, empieza a saber, vamos a ver, uva bebe con anga, mira de igual te han vuelto, para el pico se era, para tener mi pobre igual. Hay que niña no por nada, bebe, llevamos la duda, tener, ¿verdad? Hoy empieza a saber, no niña no por nada, vas a ver, antes, vas a hacer, a mí hay que pana, pero vas a hacer que tenía poco a origen. Diga, tú igual a ver, Junior de España, de Pusipao, yo a ver, te viene mandando a más, algo jamás de vivo de Jaraca tu piría, el coño de vivo de Jaraca tu piría, tu jamás se añase, añamba, poca neo, mire, allá hay cucaba ya ni niña. A ver que te vivo de Jaraca, por andú, lo yo voy a lo que jamás, a ver, no me morir.
o por andor sube Pedro Mapoa, para pojabe me, a eso es por Haguani, a ver, yo hago ya por ahí nave tenía ti. A ver, con una peca de que pegado se me oye, eso es, acá se habla más portugués, eso. Hay cosas se ve allá, a mí me voy para Paraguay, acá acotaba, era Guarani, oía, iba, acá tú estés. Acá acote está pequeña, ya se ve el departamento, era Guarani de Hino, Canín de Yugo, era. Entonces, ni me Paraguay, tengo ahí, y andé yo veo yo, usted ve, llamo para el Guasuco, ya ne está peñando, coja peñando, y vea dejar de ir, y capturamos, ya yo fui primero coja con temblor por Guasuco y pone interita, miramos, pues a Javi, ojalá así, no llenando por ahí, o cada vez que hay ni primero, ya andé yo a usted, pero por andar, ya sabía, ya no me y hay algo por allí, alguna consulta, algún tipo de comentario que quieran hacer, si se sienten cómodos. No todas las veces yo puedo venir, pero cada vez que vengo trato siempre de conversar con todos y dentro de eso saber un poco cómo se sienten. Y si nosotros podemos colaborar con ustedes, con mucho gusto. Y cuando ustedes van por cualquier tipo de gestión, vamos a suponer que muchas veces en ese viaje largo no tienen a veces un lugar donde quedarse por lo menos a descansar, a tomar agua, a sentarse, a estar cómodo, a estar seguro. Allí en Fernando de la Mora está el local del Ateneo, ustedes ponen en Google y automáticamente van a ubicar el local del Ateneo. Tienen que llegar nomás allí. Si no está acá el profesor Uber, está Jorge y siempre se le va a recibir como su casa. Así es que también les hago ese comentario. Yo sé que muchas veces la gente tiene que ir a hacer trámites, papeleo en el ministerio o en alguna otra parte. Y muchas veces no tenemos un lugar donde ir y entonces sepan que el Ateneo aquí y en cualquier regional es la casa de ustedes. Es la casa de ustedes. Aunque ustedes digan yo soy el Ateneo, siempre va a haber puertas abiertas para ustedes. ¿Se sacamos la página? Escucha, pues qué maravilla. Ya viste, yo tenía aplausos, ni a mi hermana, excelente. Muy bien, ya empezamos bien. Cada vez voy hacia una bebé. Apurando en la periodura muy paraguayico, ave Uruguay, ánimo a ver que un poco kilómetros. Se ha calculado de 400 áreas. Vos muy violada, porque hay la diferencia. De una ciudad eléctrica, abre por acá 500 y pico, 550 gente. Pero abre un lado, se llama Wikipedia. De cual sea ya, abre un lado, en algo Wikipedia. Más o menos muy preocupada. ¿500? 300, pega tu, 300 porque Curuguatío no, Iribucuaco marca 130 en ese pues ya no hemos bueno, de todas maneras, ese es un dato interesante, lleva para vamos a Sajina, vamos a Sama, que se la veña en Lutija, Canaña en Lutija, ahí, Carlos Valle, veníamos y te vamos a Sacho, venían acá. Anda, ya habíamos dicho, estamos a 400 kilómetros de Asunción y a unos 40 kilómetros de Salto Guayramo, dice. Yo sabía antes, ya no, yo catorce, me sacamos, no sé, pero ya. Se va igual, ahí está, va para Guayramo, ahí viene el teatro y allá, vamos para cuesta. Bueno, allí ahora, a mí me dejan que hay castellano, ¿verdad? Acá en la sala hay alguien que no habla guaraní, o sea que habla poco. ¿Saben ustedes que en la estadística, en el último censo, el Paraguay tiene, según ese último censo, 6.109.000 habitantes? Allá va. Se vieron a algo y mete 8 millones, más muy bajado, ya voy a libertar. Ya hemos a ir con Manuel, que te cobija, para unir a llegar, que te interesa. Van a interpretar lo que hay 6.109.000. Pero bueno, peaje y a ver, mandó en Bojasá, Instituto Nacional de Estadística de Acuape. A Pepe, oye papá, llegué, oye, YouTube te iba y tu 150.000 habitantes del Paraguay son nativos indígenas. 150.000. A Pepe ya por ahora metí cálculo que hay por ahí. Tengo que tener 1% razamiento, en viva, en de pintura. Ate Yambe Asiva, detalle hija de el
oiko asy, oiko vai, seikoáko ápe ko kanile yutu sequoia oiha heta, oiha ava Guarani, oimbia lleva. Apea Amombeú obviamente contaba a 150.000 nativos indígenas, de los cuales se calcula que más o menos 100.000 son de habla guaraní. A mi hija o peyo mi imbo viveva. Cuando esté yo voy a ver esa ina betanga vive televisión va y este oye tú ina ve Henry Pave saco a mi tío a teote. A ver, pues está ese guacuera ya, ese guacuera va. Ojalá hace tres. Anga y ya vamos a verme a el lunes. Hoy vamos a trabajar en la tele futuro noticiero va y se te voy a coger. Este iteringo guatán de Cajamá pedir. Hago anga esta tati. Oye, pero no va o ahí se fuera. Hoy más no va y ya viste que fuera. Tatative va fuera tu genio lleva o muy vieja pensar no vas a hacer para su escuela ya oye bujaisa amite saco de juego región oriental anga peña bastante amite a escuela o mano o hina ande orine pues no sube escuela mana peango amoñe pues hina coña niño mongueta añeo miñando y escuela imba escuela a veces peña de escuela aña de pebio buque tamba andika tu ñande ñambo que su escuela a tu tiramo guaisa lleva peña no je ñande la pebe está llegó y oño miseba a decía najani pebe hana muy te guape pebe hana muy te peño gato paña de pebe anilla de sacar a nemo aku ba amba va ahí va esa escuela anda pensengo a pegar en gobe ateneo le via pa pitebe ora cointe roje pita soa e que recuerda que tu hanguaisa hemi cote como a geo miña de taru y sacuera pisape ya estaba pensa habe y corazón y cangrimie a oñandumie a esa kwa miña de la pisao hasa asio pegar Amombeú PM kwa comba a SPM región oriental jacuera Getajawe a ella era muñande a Guaraní a meter 20.000 rupi hoy 20.000 getama uperiríamos becuta PM miaña boyoya o miarese ya esa taja de cuera Getajambu ya meter 18.000 20.000 rupi ahí paita veterano mia 15.000 o ape imbo viveva coñane de tame por región oriental con mi H mi ambueva mujer agua de aquí jacuera H a mi H hay mete 1.500 rupios y mi año vive más de 15.000 y 20.000 rupios ya sama allá yuhu Guaraniva a escuela VIH a 1.500 de más gente allá jalamos muy peri ya jalamos pesaco con y no mi jera Guaraní ñandeva a cuando jera ahí Guaraní occidental a un día ahí un día 10.000 los upiramos potaite los upiramos y bebé 10.000 oímos coña muestra añambo yo paiteramo Guaraní Abá Buigá País H Guaraní occidental Guaraní ñandeva oño 10 páginas de 100.000 hoy y pues Guaraní moñera au peio mi en Buigá bebé ñandeye yujuta Concepción Robay San Pedro Mía Robay Chaco ve original mi era tu exagera mascoy beñe de ella es castellano hoy castellano español hoy castellano porteño argentino espera unijeva hoy ve castellano paraguayo ñandero castellano ve ñande ya yo ahorita no mi cure pio yo ahorita ñande duha que cache gallina jamao mía propia ella de llegó a ver ahí paraguayo que tu dices que paraguayo a salsa para tenía modo y ahí sabe ando a ver y de cache jamao mía anga peisani eva argentino añade ya jalamos México ve yuguta ñambuye allá jalamos Cuba ve ñambuye a peisa y ve a me Guaraní hoy pe Guaraní Buigá hoy pe Guaraní Abá Guaraní va lleva Abá Catúa Abá Catuete
Peixa IP Mascoi. A Mascoi apoitei com Iguaná, Angaité, Sanapaná, todas as línguas. O Oengue. 5 etnias que pertenecen a la familia lingüística Mascoi. A mí apoitei com Ibeteiva, Nepinonenteja, Guaná. A mí Guaná, Guaná de papá. A de Yuhue mete 400 individuos, personas de la etnia Guaná o Injaco Ñaneretama. A Ecuria mete 20.000 a Guaraní, a PP 400. A PP y de tu Ubea, mi Guaná a Pitepe, a ver hasta acá, vos a Pui, a Sabuy Areia, te pedimos, vos a Pui, Cuñante, Mauni, a ver, ya han 397 a mí ando nieve, a pedir tu vea, de Guanani M, oí, ni ecuñante burúa, a oí va a ahí, ni ecuiba entre burúa, o a veñan de Guanani, ni Haisai, se a pedazo en Mireco, allá, diga tu mujer, ese pedazo mena, a pedazo cuñar y estábamos cuimbaere, semena, a cuimbaere y estábamos cuñares. En Vireco, a cuñaje y se me cuimbae, cuñaje y será se éramos pedazo de membrillo, yo busca pata seré. Allá, baebra, de castigo de se me luego cuimbae, luego de será, a pea, uricoa, y peiguana, a un ibete y caraí, oye, yo urea, que su pe, ojo, jamás, ya me te becuera, o mono, o jamás, guanani, apenas es un día se ve a que oño mongueta pa y tengo gente de escuela vos apuy ari 3 años va apoyar ya voy de escuela apenas es hasibea su pero yo sé y upe pandemia move y un cuñante más yo coño es agua nada ape pandemia de Roma no vete vos apuy te más puta guay ape a vete iba ellos tu a vete iba pero pensamos más hoy a veces de que fruta pico mayor en beire muy bien ñande pico a ti que era más cá acuerdo como papire anga be gente teco anga de barrio universo era Mariano Roque Alonso acuerdo bolpurio ya acuerdo yo por general Rugué Chaco y Mirbe acuerdo Coyepe a peiba o va para técnico a o Mariano Roque Alonso o vitami mi curiamonte anga saima haumia voy hoy oye yo hija hay mete 2.500 que también mi guanabi 400 de mañana ya hao pico mayo viteru vi hoy vete a ti yo vetu sabeba etabeba y fue mi guaraní ni hoy puro mi va viteru hablando de otras lenguas indígenas no guaraní y ese grupo grande es el de los Nivaclés. Mi abuelo ya es Chulupi, oye, ya es de Guajaisa y Nivaclés. Apenas pesar con muy tetebe, el río Pico Mayor en Beir, ya Jacoá, Maricales Tigarría, Beir de Yujuta, su escuela. Umía, hoy 15.000 razamí, 15.000. Umía mi jetadeva, pesar con la iba guaraní ni eva. Va yo y vejina, ya java muy te venían en el tan a muy te va tete Bolivia, Argentina, Yujujape, Paraguay, pero iba tenían de cuicue a ti, era Manjui, a ver yo eso era guaraní boliviano con muy te pero mamanduje, es soroti, a guaraní te venían de Yujujape de soroti, allá, un mía 260 últimas personas de Manjui. Así, y que tuvo a ver, me han tenido 250 aplicados, 150 aplicados, va a ver ahí seco, a ver, cuáco posiblemente dejar con ella fama. 260 últimas personas, a mi área, a ver, en Manduay. Oico, y que tú mi jaisa, o uyo gumía, sabe, antes, o mano y ujevi. Le porigo allá o anga con cuijale a esa de cuál da ya vino y mete 200 camiones de jaina y sube fuera da de cuál un magen baiteta un magen baiteta va a subir de la panajane anga un mundo hina
de pori y amoite. Peame 5 mayo en que pensaba acá, en Ibacle, Jamayui, en la Soroti, amoite y bateo, ya amoyende, amoite y batete, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Pepe Ñandelle, Yucuta, mi Jera y Picue, Chamacoco. Espera un boya o paitego, a pegar que abuela político, fuera que abuela pa y fuera, ya me te fuera. Mío ya por si cada muy bajado un poco si pa, o yo me te ves a pesar de acá un boya o. Me imagina Chamacoco, o Maraco, Pibitoso, Haisiri. Año pero una me Chamacoco 22 de cuadra. Un mía arendabe, ojo a que me Caraíca Tupirí. O Europa, 1890, oye, EGC, ya ve, EGC, el primer etnógrafo paraguayo, el primer etnógrafo de los indígenas en el Paraguay, ya sé, paraguayo, italiano, ahí era Guido Boyani, una vez en tu memea, en la calle Boyani, a 23, 24 años, recordamos a Guareo de Yucaco, ya me saca muy tega de teoría. Uguri, pirapire está. Digo, ahí no va a botar pirapire. Sí, palpireí, 1890 ya. Pensábamos en Argentina, por Andúpa, digo, al Vicente Guaya. A Pepe oye, se van a bajar de hoy Paraguay, Pepe me está mi picuera, guaperuá. Pensábamos, Uguri, Chamacoco a ya puedo ver diccionario Chamacoco castellano, aunque yo ya puedo ver Chamacoco castellano italiano. Ahí o Italia, vos apide, apenas apio jawe, ojo se ve, hoy que se ve Alto Perú, Pepe le mandó ahí en el Perú que va estaba el tesoro para ver o pescado, você aí por o Pepe, ojo cuevo onde vendo vai mava. Oye yuca, hoy tengo yuca a ver si oculta allá Pepe mi envía por pues ya apoyé Pepe era retrato un mañana mi cuñado mi caraíre oye pobre tanga me ponen varios peba Pepe moríamos a no pedir Google Pepe morían de Boyani con doble G retrato que me quiere salta en la mi envía por pues el primer etnógrafo. El programa mía era que Chamacoco. Con un boya o paja, a mi mamá, tomara por virtuoso Haisir. A mi Chamacoco, pena de que éramos a escuela en tema con 180 últimas personas. Mi amigo Imbo Viveva, 180, con la vez a escuela 80 más de mi padre y andeo mi aplica. 180. Escuela ya puede ir y de tu que está me avisa ahí en el viste y tal, me avisa vida de papá, eso ya puedo hacer el bate. Escuela no ni muñabe. Estimas y pues no ni muñamos a vija. Escuela de pero y puedo hacerte de ir, hay no está en la hora de laico, a veces cueste de ir, de por y ubina. Apellido tu vean de por y Abemos las escuelas de Inahami, coa vende más. A sapi areio iramos meter cuñá que guasúa. A escuela ya pecuñá y membri. A pe y membri o pecuñá y quereje o ima meter tendrás a escuela yo o a peruí. A pe mitad seo y sigue peruí, peseite o niño tú. Oye ya tija o pama pero. Ya a escuela ya po. Y pues. No diga tu mo a ver malo ñemoña da diga tu ve mal poco a Pepe Ñandelle ya hasta ya yucu 180 vino como dice 60 mitad lo suya éramos 40 años a ver escribió teorecoa menos de 40 años a mí envía más de 100 a Ojasama 50 60 años muy betimba na Pepe en duda que la pesadiga tuve de por acá en el mundo de la ciencia, en la biología, se dice que para que una comunidad, en este caso humana, pueda vivir 150 años, se requiere de 15.000 parejas.
pares, 30.000, hombre, mujer, lleva. A 30.000 o llevo a PPA, FM, 60 temas en vivo. Es imposible biológicamente que ellos puedan vencer a la trágica circunstancia de la muerte que se avecina. Y ese es el peor problema que tienen los pueblos indígenas hoy, que no son atendidos como tienen que ser atendidos, ¿verdad? Ellos no son números, y es una cosa que duele mucho. Duele cuando se les expulsa de su tierra, porque tienen derecho a esa tierra que por toda la vida fue de ellos. Hablamos de Moseño, bueno, ya fue que se fueran a. Entonces, por lo menos en una circunstancia como esta, yo aprovecho siempre para tratar de decirle a la gente: "Peña mañana se recuerda, allí pipimina se recuerda que tu papá atendieron varias cosas, muy bien se recuerda, llamando jamás. A Hugo Abe, a Eure, Cota y Pecuatia, Tapecuatia, Tánica, tú estás a por Minayangua, Pojacha. Porque ¿qué pasa hoy con una persona que no tiene título y no encuentra trabajo? O si es que encuentra trabajo, siempre un trabajo dependiente, amor, vivir. El que tiene un título normalmente tiene posibilidad de progresar. Y esa es la razón por la que nosotros a ellos siempre le damos un espacio especial para que vengan, para que estudien, para que tengan su título. Bueno, hablo de esto simplemente también para mostrarles que en el mapa de Paraguay hay 150.000 nativos indígenas. El resto de esos 6.109.000, imagínense 109.000, y yo acabo de decir 150.000, serían 5.950.000 habitantes que son paraguayos, y de esos, de toda la población de Paraguay, ustedes saben que hoy el 38,6% solamente se comunica en guaraní. 38,6%. ¿Ya? Bovíquina. Ya estoy llamando a esa 40, 88,6%, por 1% más. 40%. Jaimete, ñane, tambi, tetejina. Guaraní, mente, oñeva. Tena guaraní, teo y purubeva. Pocapocán, puru castellano. Aumía, peguaná, ya peñane, viapógina. Se amo peu je pego a peu impenda pete peu en duma pe hasa pe areira monteiga to amo sambo piro uje be mando amo nya pe be me a me hago a veces tan bien a pisa a veces en de pisa guarea sigo añiñando a sereño que Paraguay ambos apuilla sirven 3 meses que luce sirve ho a miteca hasta para lugares YouTube. Yo estoy mañana vamos a pedir en el tan y mira acá, pero más para pedir como yo, y después yo iba a mover allá. Ya nos esperamos 150 kilómetros de virey. Ya me acuerdo más allá en esta, esa para mover, pero mi aña, ape, allá. Siempre hay cosas, güey, que yo pedí 15 kilómetros a mi lugares. Ya pedí cuando antes mover para acá, ambas ellas en lugar, guaraní. Vengo no dice castellano. Así acá con guaraní, me hicieron guaraní de oído mío. Upei ambos tribotados de proteína de 6 años. Robar, llegué para Paraguay, yo puse y iba a poner bebé. Lo baja justo una semana antes. La oñepunota en la clase robable, a lo más gente más, abuela se ya dice ajá. Dijimos que Jabón y Fernando la Mora, pero un poco apuí, se era de cuatiarbe. Y se cuanga de J. Morando. Hace mando ave a Jano Guare, a Peseite, a Benima, a esa tenon de Tebe, a ese era Hasen Boacuí. Ahí se co ave de Guacuita, a Níquel de Piacuí se meta Pepe en la Peoquiembe. Se nica tuye que go ave. Peme Guanante, a Níquel de Piacuí, pensaba que mañana se le ese año poquita Pepe. Ahorita más se ve a esa cámara. Esa mañana de esa, yo voy a sacar un deseo de bebé. Apenas y ese mismo cuijame, ese, voy a tener un ejemplo. Ahora es a tener un ejemplo. Si la abuela haciendo el nuevo contigo. Apingo y se bebé, han este o bebé, tiene tamita, ya me está comiendo ya igual. Anga, pensé en baiteta o cabe, ape pura jeta. Así me cuenta, iba a ver pura jeta. No sé cuánta y no nacional, no me va a decir, años de amor.
no se mete a cabe, a Pepe dice, hagan piqueo, mi invita cuña y si a tu hay que pedir también, claro, o 60 ya es, hacen batas en la invita, ni que entienden así, se le que mayo y se Pepe te inventa. Ni te habe, oye, tú, oye, coge pura gente, andan, y voy, coge pura gente, o es esa pura gente, pasa ni para ir a añabar, pero quiero que vea, hoy que paite, y tú ahí, sí, pero ya también primo más hacer tenía ni monai y esa se acepta mañana a Pepe a Pepe a Pepe mi bebé se ya dice abuela e dice o Pepe que tal tenía ya un montón y se tengo una cara y a Pepe na Pepe en boeta e dice a Pepe tengo a Pepe se no debe ni bobe a Pepe oye José de Belle tu vea y Pepe así se como mío me yuruje y veía hace o veces hace tú ya pero va hace ese yo veo en el tema no va ni en el tema o a sangla 4 horas ni una miserable palabra no entendéis ni una miserable ahí llegó a peor ni esa mamá vea para ver pues ni puede saber que tú ya dice o sea, vamos a habitar de bebé ya, así era Jacobo, no me usé pero ninguna miserable palabra no la entendí. A Pepe hoy en mi 38,6% PMP ya en Gariscoana, PMP en Bojasá en la ciudad de Manandúa, a mi mitad, o ñeñandúa ahí, se a ñeñandúa ahí, jahuesa, pero llegó a veces, a Pepe, se hay cuando ir, Bojara, oye, inicie está por la rúa ya, hacemos, voy a hoy se va, que algo, no de cuál yo me voy a mañana se lo va a bajar sea bebé, o pingo, oye, pero, petei aplicar, se aplicar, petei aplicar, anda y pared, esa mova me va a pensar que te me pared. Y por hay que castigarlo. Algo por la dulce hace, vale, pero anda y sube. A pego a essa clave, a bemba, é onde bruma, injetar, onde vou sair, mas onde vou rolir, a o capaz e esse serue, esse serue, da serema, a harei. Mas hoje você não conhece, me sinto perto de essa carteira, vou dar uma al otro día yo llegué, a pedir más de donde debe. A veces pues sí, hace luego, o sea que llegué solo el cinto. Entonces, yo, gracias al cinto de mi padre, yo llegué a donde llegué ahora. Pero no con todo eso. Y tampoco esa es la técnica. ¿Cuánta gente dejó la escuela por no entender? Que hay cuando y la decepción escolar, o hija está ya no por razones económicas, no por razones de salud, no por razones ideales. Cierto, existen esas razones, pero la razón más importante es cuando un niño entra a la escuela y no entiende la clase. Yo le pido a ustedes que se pongan en el zapato de esa criatura y que traten de entender lo que yo les digo. ¿Cómo se hubieran sentido ustedes si, vamos a suponer, ninguno de ustedes, pero ni por asomo, jamás escuchó, jamás habló chino? Hacemos algo que bebé. Ambos dejaron Teresa mía de Ipuri, me va a evetera, hace años porque a ver, penen donde va yo, pues este chino va a este pona. Peikwa, se estamos bien, va, peikwa se tereita, muy bajado con deposita, anga vai que tu hoy se hay pejo que ya Teresa, anga, baja vender el chino, me contaba la gente por nada. La veo amo año, anga pisa Javi, a ver, y un día a veces se donde va a esperar, el chino. Hace años, voy a buscar, Pepe para hacer también, él va a buscar. Años llega, voy a hacer, Pepe para hacer también, él va a hacer. Peisete, oñi, ñandú, guaraní, me oñi, eva. Oñi, ya Pepe, tenemos que dejar, Pepe, ambos, dejar, oñi, éramos castellano, añonte. De eso se trata, de respetar los derechos humanos. Por eso nosotros trabajamos en el Ateneo. No es tanto para que la gente sepa cuáles son las vocales, las consonantes, también eso. Pero lo primero es que la criatura se sienta cómoda en la sala de clases. Que yo hago hasta ahora, hoy es sábado,
obviamente no voy a poder hacer, pero donde yo suelo ir, yo suelo entrar. Hace una semana atrás me tocó estar en Quindío en una escuela, y en esa escuela yo hice algo que hago hace mucho tiempo. Yo sé que acá mi señora y otros más me dicen, oye, a nivel ya poder ver, pero yo hago para darme cuenta de que no estoy equivocado. Que eso ocurre en Concepción, que ocurre en Canindeyú, que ocurre en Cazapá, que ocurre en Itapúa. ¿Qué es lo que yo hago? Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado, entro a una escuela y hablo totalmente en castellano. Y trato de hablar en castellano medio rebuscado. Ape añeo en castellano, a mañana mi miro bares, a sabe, a pepo vacía, o vacío, y cuando va la. Cuando termino ese minuto o 2 minutos que a veces puedo tomar para eso, yo sobre la marcha le digo, ¿me entendieron? Y nadie me dice nada, nadie me dijo nada. Y entonces, al volver a preguntar, hoy una vez tenía campo a base, lo que hagan 2 o 3 veces por andar con la echado, vea, si además su recuerda guaraní, me tapia a él guaraní, me castellano, como me puede ver, ya no me. Cuando comienzo a hablar guaraní, o Pucabirma, o Pimachepo, o Poranduma, y eso me pasó una vez, es una cosa muy simpática, pero también triste a la vez. Un amigo profesor me regaló, para regalar otra vez 4 libros que él escribió. Él publicó su libro y me dijo, lleva por esto regalando una escuela donde vos te vas por allí. Y me tocó hacer una escuela de Capiatá. Entonces yo llego, la directora, también una egresada, la tenía muy amable, me dice ella, gracias profesor, y vamos a hacer lo siguiente, acá al lado mío está el segundo grado, ya a mí nada, como me uso de escuela. Entonces yo entro a la clase y llevo los 4 libros, les muestro y hablo en castellano. Y después de eso, cuando pasó lo que le dije recién, doña Camboa, hace de caña, pues año hizo el cago de anime, a mover eso, la cosa fue el UPM, que te van a echar de moñique, y va a poner cobra, bombero, miales, que va. Cuando digo eso, un viste ahí me levanta la mano. Pero en castellano no, me va a nivel. Profesor, digo 4 de pero digo entre 20 y allí ya lo vamos muy bajo, 4 de más grande. Hasta conseguir PM ayer. Pero me entendió en guaraní, no me entendió en castellano. Y eso es una muestra de lo importante que es. Ustedes ya hablan guaraní y castellano, ustedes pueden hablar portugués e inglés también. Pero ¿qué pasa con ese que no habla? Con esa que no habla. Y qué triste que es cuando estás en nuestro rapizar allí y no nos entiende. Entonces, esa es la fuerza, el poder que ustedes tienen de hablar los idiomas que tenemos en nuestro país. ¿Y qué tienen que hacer? Y ayudarle a esa criatura a entender lo que ustedes ya saben. ¿Quién es la criatura que no tiene esa gran ilusión de ir a la escuela y aprender? Todos queremos aprender. Todos los niños saben que a la escuela uno va para aprender. ¿Pero qué pasa cuando no se puede? Y quiero rematar esta parte de la historia. Yo siempre cuento, y no me canso de contar, lo que una vez, justo un sábado como este, yo salía de Caraguazú, estaba yendo a Asunción y estaba viajando en un ómnibus de allí. Y se sienta, casi lleno el ómnibus, ¿verdad? Y se sienta a mi lado un señor, a un que está los ojos, a un pisajario, y se entiende que va a fojarse. A eso le decía un bodejazo, a mujer, mitad, lo supera. Y él se calla unos segundos, perdón. Y después reacciona y me dice, se ha después, nada te dice la pijuan y creo que va a la escuela. Pero por ahí, y me dijo algo que los paraguayos solemos decir mucho cuando hay algo que no funciona. Dicen ley de progreso. A ver, en duda, ley de progreso. Ley de progreso y cede. O por ahí. Y entonces le digo, no se puede nada. Ley de progreso. Le estaba por sacar a Tito de la escuela. Y cuando me dijo eso, entonces yo le digo, Janomina, le digo, Anina no es. Y creo que cojones morando a Najani, yo por ahí me dice. Y me remata eso con una frase contundente, que no hay una verdad más dura y más cierta que esa. Y si alguien me demuestra lo contrario, yo me voy a retractar públicamente, pero hasta ahora nadie me pudo demostrar lo contrario. Me dijo él, la serapía que es la escuela, ¿ves? A la escuela de qué sube. ¿Se dan cuenta qué gráfico que es?
Ya, y hoy qué, pues la guapuina, uniforme, lápiz, bordador, pero la escuela donde quiere subir, la profesora, oye, es castellano. Oye, es castellano. ¿No entendéis? Nada, sacáis yo. Y le voy a rematar esto con otra anécdota de esta parte, lo estoy haciendo por bloques, ¿verdad? La importancia del guaraní en este caso. Miren ustedes un caso que el Ministerio de Educación tiene una dependencia, una sección que tiene por estudio evaluar los exámenes de los niños, de los jóvenes, ¿verdad? De los que están en formación. Anteriormente se llamaba SNEP, ¿verdad? Hoy creo que cambió el nombre. Y una unidad especializada para hacer estudios sobre las evaluaciones escolares. Y una vez nos invitaron a mí y a otro amigo a ir a verificar la parte de esos exámenes. Fuimos sorteados, ¿verdad? Entonces llegamos y los exámenes no pasaban y nosotros no sabíamos, pues, no teníamos pues, los datos de arriba. Nombre, ciudad, estaba recortada esa parte, era solamente el examen. Y entonces, pero uno mañana dice, algo, a mañana sabe algo te iré, y se me quedó un examen de ciencias naturales. Creo que era segundo grado, pero me refiero siempre al primer ciclo. Y cuando miro, pero así luego el ojo se me fue, era la tercera pregunta y decía los animales de la casa o animales domésticos. Y había 5 lugares para completar. Y la respuesta del niño, o de la niña, no sabía todavía en ese momento, era perro, gato, caballo, vaca, curé. Y yo miro la profesora me iba tildando, en lo que estaba bien, y a como culo suyo, no le valió. Y entonces yo le digo le llamo después a la secretaria de la reunión, y le digo, ¿cómo podemos hacer para saber quién es esta criatura? Y me dice, le voy a averiguar, profesor, no hay problema. Y pasaron los días, pasó, qué sé yo, casi una semana, yo casi ya me olvidé de la cuestión, y un día viene llegando la secretaria y me dice, acá está, profesor, este es el caso que usted preguntó, lo que era un niño, una escuela de repatriación en Caguazú. Entonces, yo le digo a mi socio de hace años, le digo a él, va, pico, ya jamina ya es saca, va, es muy poco habla. Es curioso, ¿no? La verdad es curioso, más allá para ya para acá, ya. Pero yo la para vivir repatriación, pero que acá, ahora yo la escuela, ahora yo llegué más la tener ¿verdad? Directora, por año no está, si no hay problema, y qué es lo que quieren hacer, profesor, queremos nomás saber algo sobre esto, no hay ningún compromiso, nosotros no tenemos nada que ver, solamente nos llamó la atención. Sí, esta fue la profesora fulana, vamos a llamarle, por una profesora, y nosotros llevamos la fotocopia del examen, y hablando allí muy amablemente, después le dijimos, profesora, no queremos que te moleste ni nada, solamente es una pregunta de nosotros dos, esto no tiene que ver con el ministerio ni con nada, queremos sabernos qué pasó acá. Y ella demuestra, yo le digo acá en esta respuesta, vos le pusiste que estaba mal, y sí estaba mal, me dice. Le digo, ¿por qué está mal? Y me escribió curé. Pero tu dirección en ninguna parte decía que tenía que ser solamente en castellano, o no aclaraste. Y la respuesta es correcta, ¿verdad? Porque curé es un animal de la casa. Usted piensa hablar y me dice, sí, es cierto, es cierto. ¿Qué la llave acá dice? Le digo, profesora, ¿te animarías vos a decirle eso a la criatura? Total, no va a afectar, él igual sacó 5, nosotros vimos el examen, tuvo la nota máxima, ¿verdad? Y me dice, sí, no hay problema, si va a servir de algo. Le hicimos llamar a mitad y que ya estábamos un grado más arriba. Vete en mitad y algo, ¿qué íbamos a buscar? Saludar, para cuánto por poco, y vos entero no saludáis. Y entonces, dentro de tanta amabilidad, le regalamos un caramelo, le llevamos un regalito allí. A Oñe, Emma, Endiemo, Guapa, Mapa, y todo totalmente guaraní. Y después yo le digo, me mandó, el año pasado me aprendí por sí, se mandó, aprendí por ciencia natural, se mandó, pues ciencia natural de convivir en por Andúa, llevan de mandó, hasta gente vea los animales, se mandó, vea, se mandó, por ahí te digo, vea ya, además él ya ve hacer, así vamos y se mandó, perro, gato, caballo, vacas, hacer sarain, el último, pues entonces vamos y se guaraní, y
Y entonces yo le digo, mañana pero me dice guaraní, le dice, mañana pero, hay importante la profesora y la CIA y cuajá, pues en esa de Hawái castellano de la jera, cuando valera, cuando valemos yo a la checa, lo valera. Y la profesora se acerca y le dice, por la noche guayaví, hoy por algo la tenemos guaya, que seco guayaví, sea lleure, ahí sea lleure Hawái castellano no muy y pues Adela de muy Hawái son imponadas, cada muy imponadas de respuesta. Uy, gente más oía, allá por Baitera, entonces ¿dónde ya vi más de ya vi? Porque lo único que se era que se cae con aponaje, y qué notable como era. Se convirtió en una criatura tan contenta al darse cuenta que su respuesta fue correcta. Y él cuando se le puso que no estaba bien, él también con eso estaba diciendo guaraní, me lo valé guaraní. Castellano ganar conmigo, pero cuando la profesora le dice a mi ponar, siempre allá voy a el de mi ponar le dice. Entonces él se siente empoderado. Casos como ese nos vamos a encontrar muchísimo, donde la criatura o el joven a veces no sabe bien algo y trata de decir. Ustedes dentro de la universidad, yo he tenido esa experiencia con estudiantes que tienen ese problema de comunicación. Entonces yo les suelo preguntar en la defensa de tesis. Una vez me tocó en la Universidad de Caguazú, en Coronel Oviedo, con uno de los egresados que empezó y tu curso de jamás, o paamba. Primera vez la permiso la sendió guapea la mesa, pues vos apoyo y me por andura, ese es la ¿será que puedo intervenir en favor? A lo mejor no se siente cómodo, le digo, lo así muy en privado. Sí, no hay problema, profesor. ¿Quién quiere hacer? Creo que él está más preparado para defender en guaraní. Y bueno, vamos a escuchar en guaraní entonces. Por suerte la mesa también tuvo esa apertura. Entonces yo, cuando reanudamos, le digo, a por la duda debe tener hay votar de ponerse, después yo enseñando por ahí castellano te da guaraní, profesor. Yo creo que yo la guaraní, profesor. Y paiteno la tesis lo y veo José, espectacular, pero tremendo la defensa que hizo ese muchacho, 5 sobresalientes, y defendió totalmente guaraní, estudiante de Derecho, abogado. Entonces, ¿a dónde yo quiero llegar? A esto que les estoy explicando con estos ejemplos, que es una realidad, que ese 38,6% existe, y que encima de ese 38,6 está un 30,5, dice, que habla guaraní castellano. Y yo no sé si acá entre ustedes hay, pero yo hace rato le puse de ejemplo acá a mi señora también. Los dos somos guaraní hablantes, hoy hablamos castellano. Los dos hablamos castellano, yo enseño castellano en la Universidad Nacional, pero mi lengua materna es guaraní. No sé si acá entre ustedes está el caso igual a este donde primero hablaron guaraní y después aprendieron castellano. Casi todos pasaban por eso. Bueno, y eso tiene un valor muy importante, porque cuando uno, seguro que ustedes, por ejemplo, vamos a suponer que unos cuantos, no sé si todos ustedes, pero unos cuantos tienen papá y mamá que hablan más guaraní, ¿verdad? Lo seguro que ustedes se van hoy de acá a su casa o de visita, ¿y qué es lo que van a hacer? Le van a hablar en inglés. Le van a hablar en portugués, le van a hablar en castellano. Guaraní, pues yo me interesa, te coge mamá, vaya papá. Te coge interés, yo me voy a ese es el trato. Entonces, a lo que yo me refiero es que todos ustedes, con la gente que ustedes saben que hablan castellano, van a hablar castellano, pero cuando ustedes están en la intimidad, hablan guaraní. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa es la lengua materna. Y ese es un 30% siguiente en total. 38,6 más 30,5 da 70% del Paraguay que se comunica en guaraní. Va a decir, la mayoría llegó a Coñanetame de Purubepe guaraní. Sin embargo, probablemente acá entre ustedes o entre gente que ustedes conocen, hagan la prueba. Y yo les voy a mostrar esto y les pido que hagan eso con la gente después. Probablemente si ustedes hoy le preguntan a más de uno qué idiomas habla, y le va a decir yo hablo castellano, yo hablo portugués y hablo yo para. Ya no va a decir que habla guaraní.
ya no va a decir que habla guaraní, porque todo eso parte de un proceso histórico que tiende, que se mueve hacia eliminar el guaraní. Entonces, es como que con el tiempo se nos prohibió decir hablar guaraní, que hablamos guaraní. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos yopará. Y se nos metió en la cabeza que hablamos más. Ya ni Eva y la guaraní, me jaupeaba ni antes, ya por yopará, y la guaraní. Pero, acá está la cuestión. A esa persona que le dice que habla yopará, pregúntenle si el castellano que habla es castellano o si es yopará también. Todito lo que están aquí. Si uno de ustedes me dice que no, yo ahora de acá me voy a Marte y nunca más vuelvo. Si uno de ustedes me dice que ayer o la semana pasada o hace un rato me dijo, vení andate contarle nada más de ir la para volver. ¿Verdad que ustedes dicen vení andate a alguien le dijeron, ¿verdad? Vení y esa terminación no es castellano, eso es de guaraní. Hablamos que yo ere eyapo amba vení andate va esa era yo para, pero castellano. Lo que añan de ya es sabe, por la iletrada muy bien la ñana acá me la guaraní te llamo yo para a la castellano la castellano ni tiene por ahí. Pero ve chata, más va a vender ir en algún momento vení que llevarle que contarle que traerle que mañana pequeo y bajar veo ya. O yo voy a nunca castellano, pero ahora no que yo que ella porque que hubiera jaque hemos visto que pero ahora ni a yo castellano vení que andate que llevarle que vaya yo para y científicamente le estoy demostrando además ella ya lo vea que decirle que llevarle que a tu mamá contarle que traerle que si le encontrar en cualquier lugar del Paraguay en usted la gente dice traerle que que yo que el jaque el yapo que pequeña guaraní ambas es castellano yo para. Y si acá entre ustedes hay alguien que en algún momento nos dijo ni co o ni o, bueno, ve más de muy a Júpiter. Yo ni o no sabía a la Paraguay, yo ni el la castellana sí estaba bien. Yo ni o no sabía lo. Era luego lo, yo no sabía lo. A ver, yo también. Y yo también digo lo, a castellano ni a castellano yo para. Y es un ferollo para lo que tenemos. Pero a nosotros se nos metió que guaraní no hay yo para algo. A castellano yo para anda. ¿Quién nos dijo si nos dijeron Nico, dijeron pío o picó? ¿Qué pío querés? Vos. Yo vos. Con ese final, vos. ¿Qué pío querés? Vos. Vos pío, te vas a ir. Vos pa le dijiste, vos pa le llevaste, vos pa le contaste, vos pa ni de guaraní. De yo pare, vos pare ya poco, pango guaraní. A ver, en castellano yo para. De guapu nomás te dije y la gente, de guapu guaraní. A ver, yo parango castellano. Entonces, yo les invito a ustedes a poner una balanza que esté bien equilibrada. Y si en todo caso quieren decir, yo hablo yo para guaraní, digan también, nosotros hablamos yo para el castellano. Y acá ustedes hacen yo para castellano, portugués, guaraní, portugués. Ahora andamos viendo y cuál se pineo, ya está una racharía, etiqueta lanzonete, ya ni para menos, vea yo para dónde. Así es que yo no estoy para nada equivocado en esto que digo, a poner, vea, ese tejaje, a peña, desde llegar a la cuál se pineo, así le ya dónde vamos a ver, ¿verdad? Ahorita yo mañana, a veces de barrio, vea, y la brasileña, y el pueblo llena ahí, yo para. Bueno, entonces, para que ustedes se den cuenta, nosotros hablamos, tenemos una mayor capacidad cuando hablamos dos idiomas. Y les decía yo, estoy redondeando, trato nomás de ser así bien práctico con los ejemplos para que esto les quede y que ustedes entiendan. Y yo les estoy poniendo ejemplos. Yo no les estoy diciendo la teoría, yo les estoy mostrando la práctica. Y si ustedes, por eso dije, exagerando, si ustedes me pueden demostrar que la gente no habla así, entonces yo estoy equivocado. Pero lo que yo estoy diciendo es la realidad. Podemos salir acá frente a la municipalidad, van a ver que la gente habla así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que les voy a demostrar ahora? Y van a entender y les va a llamar la atención. Y probablemente más de uno de ustedes va a darse cuenta que hablamos dos idiomas. Y para nosotros es demasiado fácil. Icatupe Xaguán, vai ver na racia te aoi, né deve tererê de apoia
ya y nada, ya no me estaba nada así. Estamos Aragua, ya que poco hay tema, acá yo baja, algo que pudimos haber aprendido y que en este caso no representa ninguna dificultad. Y le voy a hacer la prueba. Hay puruta pe hasibea ni penuname, a pe chacuata pe PM la hasija. A pe chacua ire pe bohoita se. A pe a ese alta PM va eva y na pe chacasera pe. Les quiero pedir que me digan en castellano cómo se dice en castellano Perura y Oguatá. Perura y Oguatá. Perura y Oguatá. ¿Va a ser ya está castellano? Sobre la marcha. La hipórico que te vive también te veas ese estéreo, profesor de después que te diccionario. Que me den ahora de 3-4 minutos de calcular la gente, pero un WhatsApp también. El hijo de Pedro camina. Yo le dije a ustedes Perura y Bogotá. ¿Qué es Perú? Pedro. ¿Qué era y? ¿Y Bogotá? Pedro, hijo, camina. ¿Y por qué ustedes me dijeron que el hijo de Pedro camina? ¿No es cierto? Yo le dije Perura y Bogotá. ¿Y qué es Perú? Pedro. Iraí, hijo. Y Bogotá camina. Allí dice Pedro, hijo, camina. ¿Por qué ustedes me dijeron el hijo de Pedro camina? Porque saben castellano. Ahora le voy a pedir, díganme, Carlos es Carlos. Calor allí, ojo. Va a ser ya estaba, no va a castellano, me llevo más a mi iglesia. Calor allí, ojo. La hija de Carlos se va, se fue. Y yo dije, Carlos, allí, hija. Ojo, se va. Carlos, hijo, se va. Carlos, hija, se va, dice allí. Pero ustedes me dijeron, la hija de Carlos se va. Ahora sí, si yo le pido a ustedes que me digan, el hijo de Pedro come. El hijo de Pedro come, parece que ya estaba la niña. Otra vez. Ni siquiera me dijeron así de ahí. De Coipetí, así, vea. Ustedes me acaban de decir, yo le dije, el hijo de Pedro come, Perura y Ogaru. ¿Por qué hicieron ustedes, si yo le dije, el hijo de Pedro, hijo y después Pedro? Yo le dije, él. Le dije, hijo y después le puse de Pedro. Y ustedes le pasaron Perú, Raí, o Carú. Perú, Raí. ¿Y qué pasó allí? Si primero era hijo y después era Pedro, pues ustedes me dijeron guaraní, Perú, Raí, o Carú. ¿Por qué hicieron eso? Porque ustedes saben guaraní. Si no, pues tenían que decirme Raí, Perú, o Carú. Porque primero estaba hijo, pues el hijo de Pedro, hijo Pedro. Allí tenía que ser Raí, Perú, o Carú. Y ninguno de ustedes pensó en decirme eso. Toditos pensaron en decirme Perú, Raí, o Carú. En guaraní, primero está el poseedor y después lo poseído. Yo digo Perú, Raí, Perú, Raí, Perú, Roga, Perú, Corapuí. Siempre Perú primero y después lo que posee. En castellano primero está lo poseído y después está el poseedor. Yo digo el hijo de Pedro, la hija de Pedro, la casa de Pedro, el patio de Pedro. Y en castellano le pongo el o la, que no hay en guaraní, y le pongo nade, que tampoco había en guaraní. ¿Por qué hicieron eso? Porque saben que así se habla en castellano y saben que así se habla guaraní. Entonces, nunca más digan no sé hablar guaraní o no sé hablar castellano. Ustedes hablan guaraní y castellano. Puede ser que en una de esas le falte vocabulario. Puede ser que en una de esas están hablando guaraní y se quedan allí con una duda, no sé cómo se dice vía light, te gusta la fin del mundo, porque en el cual va añadirla. Apelle tanto ya está vía light, ya apelle está, no más ver. Si no saben cómo se dice, allí se hace un parado forzado, porque capaz que la gente no sepa cómo se dice vía light. Pero eso ocurre en todas las lenguas, nosotros hablamos las dos. Y un ejemplo más. ¿Cómo se dice en guaraní? Vengo desde lejos. Ayú Mombiribi. O Mombiribi Ayú, y vamos. Fíjense que yo le dije desde lejos. Y ustedes me dijeron Mombiribi, oui. Que puede ser Mombiribi, oui también. Mombiribi, oui. ¿Qué pasa allí? Mombiribi, lejos, oui, desde. Vengo desde lejos. En guaraní está después. En castellano está antes. Vengo desde lejos. Desde lejos. En guaraní, ayú, Mombiribi. Ayú, vengo, Mombiribi, lejos, oui, desde. Vengo lejos desde, dice guaraní.
Y nosotros sabemos eso, y nosotros entendemos eso. A un extranjero, cuando yo le intento enseñar esto, se vuelve loco. Quiere morir 10 veces, vivir y matarse una vez más. Y que tu Hugo se vuelve añandé en Marandas así va. Esto para nosotros es fácil, no cuesta nada. Y la última, la tercera, la vencida, la prueba final. Y esto es algo que todo el mundo hace todos los días. ¿Cómo se dice? La pregunta más fácil de su vida. ¿Cómo se dice en guaraní? Yo camino. Chaguato. ¿Cómo? Voy a hacer una conjugación hasta la tercera persona. ¿Cómo voy a decir tú caminas? Dereguata. Y él camina a Eguata. Aquí en la vez que ustedes tradujeron, podemos salir acá enfrente y le vamos a preguntar primero qué va a pasar y nos va a decir lo mismo. Si Aguatá, Dereguatá, Aguatá. Yo en castellano dije camín y después le puse la O al final. Camín O. Después dije camín as al final. Después dije camín a. O as a. Pero después de camín. ¿Qué pasó en guaraní? Yo dije guatá el verbo. ¿Qué hice? Le puse antes a y guatá, aguatá. Re y después guatá. O y después guatá. En castellano camín, o, camín, as, camín. 180 grados de diferencia. Cuando yo le pregunté, sin dudar me dijeron aguatá, aguatá. Para el dice peñi es guaraní. Si yo le doy la vuelta y le hago la conjugación en castellano y le digo cómo se dice el guaraní en castellano, cómo se dice acarú, ¿cómo se dice acarú en castellano? ¿Cómo se dice erecarú? Comes. ¿Y cómo se dice ocarú? Comes, ¿verdad? ¿Cómo comes? Come. Él come, ¿verdad? Yo como, tú comes. Acaban de hacer la misma cuestión. Al castellano, como. Comes. Come. Al final cambió. En guaraní fue a, carú, re, carú, o carú. Todo varió al principio. En castellano todo varía al final. ¿Cómo saben ustedes eso? Y sencillamente porque hablan los dos idiomas. ¿Dónde aprendieron eso? En la escuela, en el colegio, en la universidad, en la casa con su vecino y con sus amigos. A la escuela y al colegio vinimos simplemente para aumentar nuestro conocimiento sobre las lenguas. Pero nadie vino a la escuela o al colegio a aprender a hablar una lengua. Con esto quiero cerrar un poco esta parte de la presentación diciéndoles que una cuestión muy importante para todos nosotros, para todos ustedes, es que podamos entender bien cómo funcionan las lenguas en Paraguay y que nosotros somos una nación privilegiada que como mínimo tiene 2 idiomas para comunicarse y que las personas que hablan 2 idiomas son más inteligentes que aquellas que hablan un solo idioma. El mundo cultural e intelectual del paraguayo es más amplio, es más poderoso, solamente que nosotros todavía no nos damos cuenta de que somos personas mucho más preparadas que muchos otros que solamente conocen una lengua. Si yo le pregunto acá a un argentino, a un chileno, ¿cómo se dice? Vamos a suponer que está en una casa, pero ¿qué es esto? Van a decir casa. Y solamente casa, porque habla castellano. Si le pregunto eso a un paraguayo, me va a decir casa y al rato va a decir hogar. Y eso que está afuera, ¿qué es? Le voy a decir al argentino, al chileno, que el patio. Y le pregunto eso a un paraguayo y me va a decir patio, por afuera. Y si le digo a ese señor que está haciendo allá y el argentino está caminando, y le digo yo al paraguayo, ¿qué hace? Y está caminando en Bogatágena, y está caminando, sí, está caminando, Bogatágena. Tenemos duplicado. Si este sabe 1000, nosotros sabemos 2000, si él sabe 1 millón, nosotros sabemos 2 millones. Tenemos la capacidad intelectual más desarrollada. Eso es lo que me gustaría que ustedes se den cuenta, y eso es lo que en este caso nosotros trabajamos mucho en el Ateneo para que la gente entienda. Bueno, no sé si hay alguna consulta acá para terminar esta primera parte. Espero que les haya gustado, que les haya interesado esto que dije. Le vamos a pasar a la profesora Teresa un material para que ella les pase a ustedes de cómo funciona esta parte. ¿Sí? ¿Tenemos un receso ahora? Bueno, tenemos un receso y después continuamos. Muchas gracias a todos.